Bueno, buenas noches, compañeras, colegas. Bienvenidas a este conversatorio que vamos a hacer o que vamos a tener esta charla entre nosotras en el marco del primer encuentro provincial virtual de escritores de Corrientes, de escritoras en este caso sería para este grupo. Y la verdad que estamos todas muy agradecidas de la invitación que nos hizo la señora Lina, con la que siempre intercambiamos y conoce nuestro trabajo hace tantos años, para participar de este encuentro. Y nuestra participación tiene como excusa el querer compartir, quienes puedan vernos o escucharnos el viernes 8, compartir 3 publicaciones, 3 libros en los que participamos como autoras, como compiladoras, como editoras. Esos 3 libros, en esos 3 libros participamos todas las que estamos aquí de distintas maneras. Nos está faltando el profe Félix Fernández, que está teniendo un problema de conectividad y que si se puede sumar más tarde se va a sumar. Félix Fernández y Elba Ríos son profesores de guaraní y han participado como autores en un libro muy reciente, un libro digital que editamos recientemente, que se llama Transmisión y Enseñanza del Guaraní, algunas experiencias en Corrientes. Olga y Mabel Miranda son directoras de escuelas primarias rurales de San Luis del Palmar. Con ellas hace muchos años, muchísimos años trabajamos juntas, y hemos publicado el año pasado un libro en papel que se llama Las hierbas medicinales de mi paraje, Oaxaca, y Conde, Tamara Lebre, Guadalupe Quirós. Con ellas hemos participado como autoras en un libro que publicó la editorial Biblos el año pasado, que se llama Hablar lenguas indígenas hoy. Ellas son investigadoras, jóvenes investigadoras ya con mucho recorrido a esta altura, jóvenes y de mucho camino. Bueno, entonces la idea que nos convocó fue compartir estos libros y a la vez compartir nuestras experiencias alrededor de la escritura, alrededor de la autoría y de la publicación. Es decir, ¿qué significa para nosotras, siendo profesoras, investigadoras, directoras, escribir? ¿Qué significa convertirnos en autoras? ¿Y qué significa ser público esto, ¿no? Es decir, darlo a conocer a un público que va más allá de mi propia casa, familia o escuela o comunidad. Entonces, en estos ejes, bueno, la verdad que no tenemos orden y establecimos una manera de conversar, pero en base a estos ejes, la que tuviera ganas de arrancar y comentar algo de su experiencia, bueno, bienvenida, se presenta y arranca. Chan, chan. Mabel Miranda. Bueno, yo me llamo Mabel Miranda y soy directora de una escuela rural primaria de la segunda sección del departamento de San Luis del Palmar. Nosotras, junto con Olga y toda nuestra comunidad educativa, somos autores de las hierbas medicinales de nuestro paraje. Para mí es importante porque vengo trabajando durante muchos años con los saberes comunitarios y considerando que el guaraní es un saber comunitario, poder plasmarlo en un libro para nosotros es realmente muy importante, para nuestros alumnos y para la comunidad, ver que sus saberes son conocimientos que pueden estudiarse en la escuela y que pueden ser incorporados como contenidos dentro de del sistema educativo, digamos, para ellos es muy importante que ese saber podamos difundirlo y que se sepa lo que ellos saben, ¿no? Lo que ellos, los saberes que tienen, que son muchísimos. Y la verdad que, bueno, hablo de los saberes comunitarios como las hierbas medicinales, pero también en este caso para nosotros es un saber comunitario más el guaraní que esté plasmado
para nosotros es muy importante sentirnos autoras de publicar los saberes comunitarios, eso. Olga, ¿y vos qué nos podrías contar de ese libro? ¿No? Alguien que no lo conoce el libro, ¿de qué se trata? Sí, bueno, yo soy, como lo había dicho Caro, directora de la escuela número 175, y bien, también así lo dijo Mabel, que hemos trabajado con los saberes comunitarios, y estos saberes llegaron a la escuela y ha sido de gran importancia para todos nosotros, y lo hemos plasmado en el libro el de las hierbas medicinales de mi paraje, Oaxaca. Este libro tuvo como participante fundamental, protagonista, a los niños que fueron ellos los investigadores, los propios investigadores. Han realizado entrevistas en su comunidad y a informantes claves. ¿Cómo lo han hecho estas investigaciones, estas entrevistas? Lo han realizado con el guaraní en el medio. Tenemos en nuestras comunidades, tenemos hablantes de guaraní. Estos niños han llegado a cada una de las familias del paraje, del pueblo en sí, y han llevado las entrevistas adelante de manera bilingüe, con el guaraní, con el castellano, de manera bilingüe, y hemos obtenido muchísimas informaciones. Y ellos han preparado también, han diseñado esas entrevistas con el guaraní. Este libro, vamos a contar que lo publicamos en papel, el colectivo Sirí Ediciones, lo publicamos en papel en febrero del 2020. Y cuando lo estábamos por llevar a las comunidades para que los autores reciban su ejemplar, nos cayó la pandemia, ¿no? Encima. Entonces por ahí, no sé, Flor, si querés contar ahora próximamente cuándo lo vamos a entregar y cómo nos vamos a organizar. Bueno, sí, buenas noches. Como dice mi nombre ahí abajo, y como dijo Caro, mi nombre es Florencia Conde, y bueno, me estoy formando como investigadora, así sería como me defino. Soy becaria de investigación de la Universidad Nacional del Nordeste y del CONICET, y bueno, y trabajo en la zona de San Luis del Palmar, particularmente en las escuelas de estas dos directoras donde hicimos este proyecto, de producir este material didáctico. Bueno, que hoy ya es un material, no solo, sigue siendo didáctico, pero es como para toda la comunidad y todos los interesados en el guaraní, en las hierbas, en el trabajo con niños y niñas. Bueno, abarca mucho el público que podría estar interesado. Como dijo Caro, vamos a presentar el jueves 14 de octubre, y va a ser como una gira de presentación durante todo ese día, porque bueno, esto es mucha la gente involucrada, y bueno, entonces por eso decidimos hacer por la mañana en la escuela 175 del paraje Albardón Norte, donde Olga es directora, a las 10 de la mañana, después a la siesta, 15:30, en la escuela 784 Eren Malvinas Ramón Cirilo Blanco del paraje Arroyo Pontón, donde Mabel es directora, y para de alguna forma tratar de, digamos, de que concurra también la gente de San Luis del Palmar, que no solamente fue entrevistada, sino que todas las maestras que han pasado por este proyecto son de ahí. Vamos a hacer en la Plaza San Martín, por ahora, a las 18:30, una presentación así como súper abierta a todo el pueblo y a todos los parajes que quieran, a toda la gente que quiera participar, y va a ser ahí como el cierre de la presentación. También en estos eventos vamos a hacer la entrega de los libros a los autores y las autoras, que son niños, niñas, maestras, que han participado del proyecto, así que bueno, va a ser como un evento importante. Este libro tiene esta característica que muchas nos podemos sentir autores, ¿no? Es como una obra colectiva en donde de algún modo cambia la idea
esa de la autoría del personaje único, ¿no? Del escritor, sino que acá hay un escritor, o escritores, o escritoras colectiva, ¿no? Y de hecho el libro, como autor, lleva al colectivo Cyril. Y eso es una experiencia muy interesante también para pensar la escritura, no solo en primera persona. Aunque, y ahora les tiro la pelota a las que sí escriben en primera persona y escriban sobre sus propias familias incluso, que están aquí también con nosotras. Tami, Guada. Arranca. Habla Tami, por favor, en primera. Bueno, ahí arrancamos. Como Flor, yo también en este momento me estoy pudiendo dedicar a la investigación gracias a una beca doctoral, UNE con CONICET. Trabajo, o venimos trabajando en realidad en la España Anderoga, escuela donde estudió Guada, y bueno, donde están mis colegas docentes y estudiantes investigadores e investigadoras. Y bueno, un poco también compartir que tanto Flor, Guada y yo nos conocimos en el profesorado en Ciencias de la Educación, y desde ahí iniciamos un recorrido de autodescubrimientos y descubrimientos en relación, en este caso, a los procesos de transmisión del guaraní en nuestras familias. Y bueno, en ese caso, como autora, en primera persona, o sea, pienso en muchas cosas. Primero, en esto que la investigación nos permite y nos dispone a tener atentos los sentidos, a escuchar, a ver qué pasa, ¿no?, en lo cotidiano, y en este caso con las lenguas, y advertir ahí, bueno, que el guaraní estaba presente, que es una lengua que nos hace feliz, que nos hace bien poder hablarla, poder mostrarla, visibilizarla. Y bueno, y después todas las otras situaciones por ahí no tan alegres, pero que gracias a la investigación y la escritura podemos, bueno, dar cuenta de que esto ocurre, y de alguna manera la escritura y el texto impreso o virtual en algunos casos nos permite ahí poder dar otro valor, ¿no? Y reconocer otro valor de nosotros como hablantes, ¿no?, bilingües, o monolingües, que están empezando a reconocerse también como bilingües. Disculpen los perritos, estamos en casa. Y bueno, por ese lado también habilitarme, ¿no?, a poder contar, ver de qué manera puedo contar las distintas situaciones, y en eso el valor que también dan nuestros familiares, en este caso, a este trabajo, el orgullo que sienten al poder compartir con otra gente que esto se hace desde la universidad, o que esto están haciendo las profesoras, que esto se escuelas, como desde todos esos lugares, y que el libro, viene acá, lo traje para que, bueno, poder verlo en este formato, o en algo virtual bonito, hermoso. Mirá, están nuestros nombres ahí, hicimos esto de la escritura colectiva también. Es decir, bueno, es como de alguna manera darle un lugar y un valor, en este caso, a nuestro idioma, y a nosotros como hablantes también, estar tranquilos y contentos con eso. Y ahí le dejo a Guada que continúe. Bueno, buenas noches. Como decía Caro y las chicas, mi nombre es Guadalupe Quiroz, soy de San Miguel, soy docente, y desde el 2013 estoy en el equipo con Caro y con las chicas, y compañera de las chicas en la facultad, de Flor y Tami, y bueno, esta investigación en las familias, que es, digamos, la investigación en la que participé y por la que, bueno, luego devine escritora, de algún modo, un poco la escritura de esa experiencia viene por la insistencia de Caro, y el acompañamiento de las chicas, de Flor y de Tami, en el momento de la escritura, que eso no lo quiero olvidar, de hacerse cargo por un rato de las niñas, y que yo me sienta a escribir tranquila, y Caro, bueno, guiándome primero de manera virtual y después
nosotros ya trabajábamos de manera híbrida antes de la Sí. pandemia, porque bueno, viviendo en el interior por ahí se complicaba estar juntas en el mismo lugar y etcétera. Y después, bueno, la experiencia de escribir, que en realidad decía Caro individualmente, pero lo que escribimos, lo que escribí también fue en diálogo con ella. La primera ponencia para el simposio de investigación, que después se convirtió en capítulo del libro que mostró Tamara, lo hicimos con Caro en conversaciones, como un capítulo en el que pueden verse, digamos, nuestras voces. De hecho, tienen nuestros nombres y se puede identificar cuando habla Caro, cuando hablo yo. Y también yo creo la particularidad que tiene de arrancar a partir de una experiencia muy personal que tiene que ver con la investigación, pero que tiene que ver con mis sentimientos, con mis emociones con respecto a la lengua, esto que decía Tami de sentirse feliz, pero también sentir otras cosas que no son tan felices cuando una intenta hablar, porque a veces siente que no habla bien. De hecho, el capítulo se llama En mis sueños hablo bien guaraní, y es una experiencia ambivalente, decimos ahí en el título, ¿no? De una joven investigadora en su familia. Y bueno, no sé qué más podría decir, solamente contar eso, me parecía interesante desde mi punto de vista, desde mi experiencia, que me ha costado mucho poder plasmar en papel y en palabras, y nombrar algunas cosas en guaraní, la escritura en guaraní, de esas pocas palabras que quizás nombramos ahí en el capítulo, digamos. Fue todo un tema para mí poder escribirlo. Bueno, nos fuimos leyendo, buscando, y con Caro conversábamos cómo hacerlo. Después armamos el glosario para que puedan entender qué palabras eran las que incorporábamos, pero la escritura en sí también, después de esas palabras, como que fue todo un mundo, ¿no? Un momento en la escritura. Y bueno, eso. Pero luego toda la satisfacción, como decía Tami, de poder compartirlo, y de que cada vez que se comparte el sueño, que es lo que por ahí más compartimos, ese fragmento del capítulo, o cuando se habla con la gente y se cuenta la experiencia, tiene un efecto como de identificación de la gente. Todo el tiempo es constante eso, y la gente se emociona y empieza a hablar, y es disparador para contar todas sus experiencias y sus emociones. Entonces, bueno, es fuerte, es lindo, y nada, nos da como más elementos para seguir pensando, o para seguir motivándonos a compartirlo, y quizás a seguir investigando más, aunque yo no me estoy dedicando en este momento a seguir investigaciones, ¿no? A continuar algunas investigaciones, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Eso puedo decir. Yo quisiera decir algo, Caro, antes de Sí, por ahí sí, pasar a sí, otro sí. eje, porque las chicas están diciendo, a mí también me ha tocado no escribir, no porque haya hecho una investigación sobre mi familia, sino porque un ejercicio casi inevitable siempre es como la reconstrucción de nuestra relación con la lengua. Ya lo hice, ya me costó, ya experimenté la ambivalencia, no es que está resuelto, pero bueno, ya tuve ese momento. Creo que ahí lo más difícil, esto que hablabas del público, Caro, para mí era que lo lea gente conocida, más que desconocido, porque para un desconocido yo era X, eh, pero porque me hizo acordar lo que están diciendo las chicas, que en realidad escribimos sobre nuestra relación con las lenguas porque nos encanta escribir sobre nosotras y sobre nuestras historias personales, sino que tiene como un sentido muy importante en la etnografía, en el modo en que hacemos investigación, que es necesario para entender muchas de las cosas que le pasa a un hablante de guaraní en Corrientes, poder también desarmar nuestras propias ideas, significaciones, poder reconstruir nuestra propia relación con la lengua, porque muchas cosas que descubrimos en esta reconstrucción y de mirar hacia atrás en la familia, en quiénes nos enseñaron, en por qué no nos enseñaron, y esas preguntas que empiezan a aparecer, tienen sentido explicitarlas y hacerlas públicas también porque estamos convencidas de que es parte de la producción de conocimiento sobre la situación sociolingüística de nuestra provincia en este caso.
Y ese es el efecto que muchas veces logra, que dice Wada, de que se sientan identificados. Pero bueno, como eso también de que no escribimos solo porque nos encanta, porque aparte nos cuesta, porque obviamente hay que desnudarse, y desnudarse en el sentido de contar intimidades, de contar, bueno, cosas que no son tan felices como dicen las chicas, pero bueno, como que también tiene un sentido en la producción de conocimiento y por eso apostamos, digamos. Digo por ahí, si alguien ve este conversatorio, y porque estas chicas hablan tanto de sus historias, digamos, pero como para marcar. Eso. Está interesante lo Ahí. que decís, y pensaba, para devolverles un poco la pelota también, que tal vez nosotras, todas las que estamos aquí, nunca pensamos en ser escritoras, ¿no? Pensamos en escribir y publicar algo, y habrá seguramente en este encuentro virtual mucha gente que sabía o quería desde el vamos dedicarse a la escritura. Nosotras somos gente, bueno, profesoras, investigadoras, directoras de escuela, que creemos que tenemos algo importante para decir, nuestro, de los demás, para comprender qué nos pasa. Y entonces, de algún modo, nos hicimos escritoras, ¿no? Y esto creo yo que podría pensarse en una invitación, ¿no? A quien quiera, digamos, porque no es que uno nace escribiendo ni sabe escribir, y sabemos que es difícil escribir. Y cuando queremos escribir bien, y lo pongo entre comillas, sobre todo para que entiendan lo que queremos decir o para hacernos entender, es un trabajo duro, difícil, ¿no? No sé cómo lo vivirán otros escritores que siempre han querido ser escritores, digamos, o les interesa la escritura en sí, ¿no? No sé, Elba, vos cómo lo vivís, hablando del proceso de escribir y de haberte hecho escritora recientemente. Bueno, Maicha Papi Coyoa, Muy por ahí. Cherera Elba, Cherera Joapu Ríos, ¿cómo están todos? Soy Elba Ríos, docente de lengua guaraní, y respondiéndote, Caro, a la pregunta, retomando lo que decían las chicas, es difícil escribir sobre uno mismo. Es tratar de rearmar ese rompecabezas, viendo, pensando situaciones, momentos. Yo, contrario a lo que plantean las compañeras, las chicas, soy guaraní hablante de siempre. Yo me recuerdo hablando guaraní siempre. Me recuerdo en convivencia ambas lenguas, con esa mamá que siempre inculcaba, habla en castellano porque vas a necesitar cuando vayas a la escuela. Era al revés de repente. Nadie me enseñaba guaraní, pero estaba en el ambiente. Todo el mundo decía todo en guaraní, desde el poner sobrenombre, los chistes, conversar, dar órdenes, todo era en guaraní. Y los de niños aprendimos a manejarnos en los dos idiomas. Digo, a manejarnos, yo y todos los chicos de mi comunidad, yo soy del interior, soy de Santa Rosa, departamento de Concepción, y en ese lugar se hablaba y se habla hasta hoy mucho guaraní. Yo crecí en ese ambiente y jamás se me hubiese cruzado por la cabeza también escribir mi propia historia, y de hecho, retomando, me cuesta un poco pensar que gente que conozco esté leyendo mi historia, pero ¿a quién le puede interesar esto?, dice uno. Y sí, al analizarlo como lo hacía Tamara, tiene una razón de ser el hecho de escribir y de dejar registros de cómo se fueron dando las situaciones, de la dificultad que tuvimos en un primer momento a los que enseñamos guaraní acá en Capital. Ahora retomamos, y Elba nos estaba comentando sobre su experiencia. Ajá. Sí. Claro, estaba comentando respecto a la experiencia muy particular que tuve que vivir al hacerme el cargo de las horas cátedra en los dos institutos superiores en los cuales trabajo. En el Instituto Superior de Formación Policial y en la Tecnicatura Superior de Enfermería. En ambos casos, al yo hacerme cargo de las horas de guaraní, no había diseñado ningún tipo de contenido, ningún tipo de material. Era armar todo, armarse del propio material, ver, buscar,
recopilar todo, tenía que hacerlo desde cero. Realmente esa fue una experiencia también que sí, ahora entiendo que vale la pena contar y compartirlo, y que ya es un trabajo, un camino hecho para los docentes que vienen y que continúan. Creemos, tenemos la ilusión de que se va a hacer masivo y que tiene que estar en más espacio la lengua guaraní, no circunscripta solamente a esas carreras. Justamente Pero al momento iba a preguntar lo que acabas de responder, que tiene que ver con la importancia de la relevancia de dejar por escrito estas primeras experiencias, ¿no?, docentes, que tanto la tuya como la del profe Félix, como otros profesores, pero que ustedes están empezando a escribir, a sistematizarlas y a dejar como el testimonio, ¿no?, de ese trabajo, de esa tarea. Sí, totalmente. Fue bastante complicado empezar, porque a su vez uno no tiene una formación específica para generar contenido para una formación determinada, una formación específica. Y entiendo que es totalmente necesario e indispensable para la mayoría de las carreras en la formación de docente de inicial y primaria, por ejemplo, que hoy no está. Estamos trabajando con formación policial, y sí, cierto, acá en Capital se forman los oficiales de policía que van a ir a... Retomamos, que era la importancia de haber escrito sobre esa experiencia de profesora de guaraní, que es relativamente, no es única, pero son muy pocos los que están haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, claro, la importancia de que esto quede registrado, ¿no? Sí, hoy veo la importancia de que esto que quede registrado y que pueda servir a su vez como punto de partida para otros colegas que puedan estar en la misma situación que tuvimos que estar nosotros en ese momento. Así que y una vez superado ese primer miedo, esa primera incertidumbre de escribir sobre mi historia, mi práctica, ya me resulta, ya se viene en alegría el hecho de poder ver y saber que está siendo pública. Claro. Esa sensación de que algo queda ahí, Sí, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes por los libros en los que han participado, ¿qué le dirían a alguien para que se acerque a mirarlo, ¿no? ¿Cómo invitarían a alguien para decir, che, mirá este libro, ¿te gustaría mirarlo? ¿Qué les dirían? Se quedan pensando. Yo le digo a alguien que se acerque y mire ese libro, y va a descubrirse como correntino. Muchísima gente cree que sabe nada de guaraní, que no sabe nada, que no tiene ningún contacto. El capitalino principalmente piensa que no sabe nada. Y empezamos viendo que al explorar un poquito, simplemente desempolvar, ese capitalino fue a la playa Arasatú, fue al parque Cambacuá con sus chicos, caminó por la calle Ñaembé, fue a los departamentos al interior de Corrientes, llámese Acatí y Taibaté, y si no fue, los escuchó al menos. Y al empezar a sensibilizar de ese modo, es como que cada uno va a ir viendo y se va a identificar de un modo o del otro con las historias que están contadas en nuestros libros. Bueno, yo en la línea les voy a mostrar, tanto, creo que se ve, el libro del que está hablando Elba, se llama Transmisión y Enseñanza del Guaraní, algunas experiencias en Corrientes. Es un libro digital, y el que quisiera contar con este libro es de libre acceso. Nosotros lo mandamos, ¿no?, por mail, por WhatsApp. Eso es lo que tiene lindo este libro, que tiene una circulación fácil, y les quiero mostrar los autores, pero aparte el capítulo que escribió Elba, que se llama De la negación al empoderamiento, experiencias de enseñanza del guaraní en Corrientes. Es una de las 10 autoras de este libro, de 7 capítulos, ¿no? Bueno, te dejo a vos, Flor.
Bueno, y yo para ver con el de hablar lenguas indígenas hoy, que es el libro del que hablaba Caro, del que participamos, yo les diría lo que dice el título del capítulo que escribí, que es ¿Dónde se halla el guaraní? Bueno, yo les diría que lean porque se van a hallar leyendo sus páginas, no solo mi capítulo, sino todo el libro, y no solo de Corrientes, sino que van a poder encontrar experiencias en Santiago del Estero y dialogar también con qué le pasa a los santiagueños con la quichua, eh, y también con gente del Chaco. Entonces, creo que los y las invito a leer porque se van a hallar y van a querer leerlo completo. Bueno. Mavi. Bueno, yo les diría que lean ese libro, que ojeen y vean cuántos saberes tienen nuestras comunidades, cuántos saberes están presentes, como las hierbas medicinales, el guaraní está presente permanentemente en nuestras comunidades. Solo tenemos que habilitarlos y decirles, pueden usar, son libres de usarlo y son libres de disfrutar esa lengua que les enseñaron desde chiquititos. Las hierbas medicinales de mi paraje, Pojaca, todavía tenemos ejemplares para vender. Lo vendemos el librito y lo vendemos con el propósito de recuperar dinero y reimprimirlo, ¿no? Así es. Caro. Sí. Sigo. Yo me quedé, antes que ir al librito esto, digamos, me quedé con una frase que dijo Wada. Wada dijo, en mi sueño hablo bien el guaraní. Me quedé con esto que sí, parece que en aquellos tiempos yo también pensaba esto de que, y no sé si todavía por ahí, en mi sueño hablo bien el guaraní, en el silencio, mientras no me escuchan, hablo bien el guaraní, y en la escuela donde yo he trabajado, se hablaba el guaraní, yo no lo he podido ver hasta que me enseñaron a poder ver, escuchar el guaraní, y por ese lado empecé a trabajar, empecé a habilitar ese guaraní en la escuela y me ha dado excelentes resultados. He podido incluir dentro de lo pedagógico, dentro de la propuesta pedagógica al estudiante, que muchas veces estaban presentes pero excluidos a la vez de todas las propuestas pedagógicas. Bueno, y eso con el correr del tiempo y trabajando con el guaraní como herramienta, con los chicos, hemos logrado excelentes cosas, digamos, y la comunidad en sí también se pudo acercar más a la institución, ellos tuvieron una mayor participación, y hemos trabajado, lo hemos articulado, todos los contenidos, las áreas de conocimiento. El guaraní estuvo presente desde aquel entonces en que empecé a poder ver que en la escuela estaba. Entonces, todo eso, primero que lo escribimos para nosotros, ya fue ir registrando, ir escribiendo y poder ver que todo lo que fuimos trabajando en el aula y los resultados que fuimos obteniendo, lo podíamos escribir primero para nosotros, ya era una gran satisfacción porque íbamos viendo todos los logros que nosotras las docentes íbamos obteniendo. Entonces, después poder contar esto, poder escribir para que otros se enteren y vean cómo nosotros lo fuimos trabajando, es algo también grandioso para nosotros, poder saber y saber que otra gente puede conocer nuestro trabajo, puede saber cómo nosotros trabajamos con este guaraní, con el guaraní, que es nuestra lengua y que está presente en la escuela y que está presente en la comunidad. Bueno, eso. Y si miran este libro, que sí los invitamos también a que lean el libro, Hierbas Medicinales de mi paraje, Pojaca, si los que están interesados pueden ver
y pueden leer, ahí está plasmado todo el trabajo que nosotros hicimos como docentes. O sea que es algo, y como dice Elba, va a estar y se va a encontrar, se va a reencontrar, se va a sentir identificado y va a decir, jetapos acá, uche ahí. Y bueno, entonces, van a decir, y por ahí que decimos, y por ahí decimos nosotros, no entiendo el guaraní, o algunos dicen, yo no entiendo el guaraní. Leyendo el libro se van a dar cuenta de que sí entienden el guaraní y entienden mucho. Sino que por ahí voy a retomar la frase de Wada, en mi sueño hablo bien el guaraní. A muchos nos pasa. Mucho no pasa. Sí. Bueno, chicas, la verdad que es bueno, muy hermoso escucharlas, es muy, muy lindo, muy motivador. Nosotras somos compañeras hace tantos años, ¿no? Con Olga, no sé, desde el 2001 trabajamos, con Mavi desde el 2010, bueno, con Elba nos conocemos también hace muchos años, cuando Elba arrancaba con sus inquietudes, y con las chicas, con Flor, Tami y Wada, desde el año 2012, ¿no? Que nos conocemos. Son muchos años ya de camino y aunque los que escuchen, bueno, sí, creo que pueden creer que siempre nos encantamos escuchándonos, nos conmovemos, nos resulta siempre nuevo en algún sentido ir haciendo juntas este camino, ¿no? Este camino de aprender, de descubrir, de conocernos y de la responsabilidad social, la responsabilidad política que tiene para nosotras contar, escribir y publicar las cosas que hacemos, las cosas que sabemos y las cosas que vamos descubriendo juntas, ¿no? En este camino con tanta gente con la que compartimos todo este camino, con las comunidades, con los niños, con los pobladores con los que venimos trabajando hace tanto, ¿no? Así que bueno, les agradecemos una vez más a quienes nos han invitado a poder contar nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestras publicaciones. Hace un par de años nos agrupamos bajo este nombre, que es el Colectivo Ciri, y ahí con nuestro mail nos pueden pedir, preguntar, podemos enviar los libros, que es colectivociri@gmail.com, Ciri, las dos veces con Y. Y creo que con esto podemos cerrar. No sé si alguna quiere hacer algún comentario más. Cerramos. Una cosita cortita, ¿sí? Con respecto al POJACA, porque bueno, tuve la experiencia yo la había comprado para regalar a la biblioteca popular, familiar y abierta a la comunidad, en realidad, que funciona acá en San Miguel, que se llama Ñemiti, que significa sembrar, ¿no? Juanita Cantero es la señora que lleva adelante esa experiencia, ese emprendimiento. Y yo llevé, porque hacemos actividades con niños y niñas ahí en esa biblioteca, y llevé el POJACA para regalar y que los niños y las niñas puedan encontrarse, porque hacemos trabajos en el monte, jugamos, leemos, hacemos muchas actividades en el monte y estamos siempre en contacto. Y era realmente increíble, yo quiero compartir esta experiencia porque a mí me maravilló mucho verles las caritas. Y decía, ¡ué! Este Nico parece de verdad que está la planta acá. Por la gráfica, porque las plantitas están escaneadas y realmente parece que tienen relieve. Y bueno, compartir eso porque realmente es una experiencia hermosa y a partir de ahí ellos cuentan también cómo lo hacen en sus casas, cómo usan. Se usa mucho el llantén, nos contaban en cada una de sus casas sus abuelas, su abuelo, la ortiga. Bueno, muchas de las hierbitas que están dando vueltas y que a veces parece que son malezas, en realidad nos damos cuenta de que no. Y el POJACA por ahí también nos sirve de disparador para ir pensando cómo nos relacionamos con ellas, ¿no? Y a nosotros nos sirvió muchísimo. Así que gracias por eso y bueno, invitar a encontrarse con ese libro y con todos los libros de los que estuvimos hablando hoy.
Vi a Guada, la Guada actual, de 26 años, con 2 hijas y el cabello largo, conversando con su papá, también actual. No era cualquier conversación, o mejor dicho, era una conversación cualquiera, pero en guaraní, que no es poco decir, porque esta Guada, siente que en la realidad no lo hace bien. Siente que su guaraní es rudimentario, que tiene un repertorio de palabras acotado, y eso a veces le genera incomodidad, vergüenza y al mismo tiempo ganas de decirlo igual, de gritarlo, de descubrirlo así, diciendo. Otro día u otra noche la vi cantando ya. Cantaba una polca muy alegre y rápida, encadenaba palabra por palabra sin equivocarse, sin dudar. Cerrando los ojos, la música era más plena y el guaraní más dulce. La feliz llegada del guaraní alojó en mi cuerpo de recién despertada o recién levantada un sentimiento inexplicable. Si me preguntás, no recuerdo el sueño, es decir, las palabras exactas, el lugar y esas cosas. Mi memoria seleccionó lo más importante: el guaraní, la música y papá. No lo dije al principio, pero esto que vi sucedió en mis sueños. Y Guada soy yo.